Tenemos pactada una entrevista. Recuerdan que hace un par de días se dio a conocer la detención de un depredador sexual en Jalisco. Vamos a hablar con un especialista que siempre ha velado porque se hagan valer los derechos de las infancias, con Juan Martín Pérez García. Cuando lo tengamos lo ponemos. Mientras tanto, podríamos colocar el mensaje, ¿les parece?, del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cuando anunció la detención de este sujeto, un depredador sexual, que, por cierto, tiene bastante fama en las redes. Y bueno, pues a ver si podemos colocar el tweet de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y si no, vamos a su lista de mensajes. Hace un par de días él escribió: quiero compartirles una detención muy importante que realizó la Fiscalía de Jalisco. Acaban de detener en Puerto Vallarta a un productor de películas pornográficas, quien fue denunciado por trata de personas y explotación sexual en contra de una menor de 16 años de edad. El detenido, identificado como Alejandro N., ahora se encuentra a disposición del juez para que enfrente los cargos en su contra. Escribió el gobernador Pablo Lemus: en Jalisco nos tomamos muy en serio la protección de las mujeres y de las y los menores de edad. Si existen otras personas afectadas por este individuo, pueden denunciarlo ante la Fiscalía Estatal. No sé si tengamos ya por ahí a Juan Martín Pérez García, especialista en derechos de las infancias. Muchas gracias, Juan Martín. Te habla Jorge Armando Rocha. Como siempre, me da mucho gusto saludarte y muchas gracias siempre por tu presencia en los espacios que dirijo. Gracias, Juan Martín. Muchísimas gracias, querido Jorge. Gracias por la oportunidad y aquí, además, por compartir esta indignación. ¿Qué lectura tienes sobre la detención de este individuo, depredador sexual, Alejandro N., que, por cierto, yo ya leí algunos de los planteamientos que haces y por eso he evitado utilizar ciertas palabras respecto a este sujeto, porque tú dices que la utilización de ciertas palabras pues ya lo encumbran, ¿no? Lo colocan a él como alguien que tiene dentro de la esfera pública un papel que no debería de tener. O sea, hay que nombrar a las personas por su nombre, y en este caso estamos ante un depredador y sobre todo ante alguien que ha vulnerado los derechos de menores de edad, ¿no? Tal cual, Jorge. Fíjate que esto es muy importante. Digamos, tú como experto en comunicación sabes que las palabras tienen una fuerte influencia en la construcción de las realidades. Y tenemos actualmente en toda la región, en México, un debate respecto a las narrativas, respecto a cómo explicamos las problemáticas. Tenemos el caso de un hombre de 30 años que en su práctica, digamos, criminal, lo ubicamos como depredador, señalando que se ha dedicado sistemáticamente a agredir a distintas víctimas, mujeres jóvenes y también adolescentes. El año pasado, de acuerdo a la propia Fiscalía de Jalisco, este personaje ya había sido privado de libertad, denunciado por abuso sexual, pero quedó libre. Y esto es muy lamentable porque nos habla de la normalización de esta impunidad, pero particularmente de todo el desafío que tenemos en las fiscalías para poder proteger de manera efectiva a niños y niñas, porque comentó el fiscal en declaraciones públicas que la víctima le otorgó el perdón. Y esto tendríamos que señalar que es totalmente incorrecto. No se puede usar la ley para proteger a un agresor, particularmente de una niña, un adolescente, porque aquí, regresando a las narrativas, Jorge Armando, se usan estas nociones de consentimiento. Una adolescente nunca puede considerarse que está dando consentimiento en una relación con un hombre adulto que tiene poder económico, que tiene en muchos momentos poder político, y sobre todo que es un depredador, es alguien que tiene técnicas y tiene métodos para envolver, aislar y tomar control de tanto de los pensamientos como del cuerpo de estas adolescentes. Tenemos preocupación, Jorge Armando, de que vuelva a repetirse la historia del año pasado,
Aquí la acción de la fiscalía fue por la denuncia de la familia, lo cual es correcto, pero tenemos que evitar revictimizar a la adolescente víctima o a las otras adolescentes y necesitamos una acción de autoridad muy contundente, es decir, que el fundamento sobre el cual se está acusando a este depredador esté sustentado con varios de los delitos que ha cometido. No solamente es la agresión directa a la víctima, como está sustentada ahora la denuncia, también la posibilidad de configurar el delito de trata, porque se generó material de violencia sexual digital, también la participación de una red de otro tipo de agresiones que se dieron, y esto de alguna manera el público lo podrá tener presente. Este personaje que tiene una fuerte presencia en redes sociales, en medios de comunicación, solo por mencionar, Jorge Armando, en una de las redes sociales tiene más de 3 millones de seguidores este personaje, lo que nos da cuenta del nivel de normalización de la violencia contra niñas y mujeres jóvenes como negocio. Y por eso es tan importante hablar de ello, invitar al público a que lo preguntemos, lo cuestionemos. Es decir, permitiríamos que a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras vecinas, un agresor sexual las, entre comillas, las convenza, las aísle y las exhiba para un negocio de, en este caso, millones de pesos, pero que representa a nivel global miles de millones de dólares. La pregunta es así de sencilla. ¿Lo permitiríamos para nuestras hijas, para nuestras sobrinas, para las adolescentes que están a nuestro alrededor? Y esperamos que la respuesta obvia sea no. Pero la Sí, pregunta es, ¿por qué sigue persistiendo este tipo de agresiones? así es. Ahora, bien lo comentas, Alejandro N. tiene fama y hay quienes lo están defendiendo. Hace falta una campaña de información para que se conozca la gravedad de sus delitos, porque también de pronto leo que hay quien plantea, bueno, pues ya tenía 16, o sea, minimizan la edad, o sea, menor de edad es menor de edad, ¿no? Tal cual. Pero han tratado algunos de minimizar este asunto. ¿Es por falta de información o qué nos sugiere el hecho de que haya una defensa por parte de un sector de la sociedad de este tipo de personajes? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, lo que tenemos que asumir es que somos un país profundamente machista, donde cuando hablamos de este machismo nos referimos a que desde niños y niñas hemos sido educados para que los hombres tengamos más poder sobre el pensamiento, el cuerpo y la vida de las mujeres. Por eso es que estas narrativas de defenderlo, lo que solamente nos explica es cómo está tan atravesado en la vida de las personas y recordar, Jorge Armando, que 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual suceden en los contextos familiares, en las casas. Y esto nos recuerda que los hombres nos construimos así y tenemos que asumir críticamente esta formación, esta cultura en la cual nos hemos ido formando desde niños porque lo hemos visto normal, para rechazarlo y tomar otra forma de ver la vida. No significa que sea mágico ni que porque lea un libro o tome un taller ya con esto cambié. No, es todos los días. Y por eso es tan importante esto que colocas de problematizar, porque hay personas, hombres, muchos, incluso mujeres, que pueden defender a este agresor. Y bueno, una explicación general es esta de la cultura machista, pero la otra también es que implica vernos al espejo y reconocer que estamos teniendo consumos culturales, consumos digitales que están violentando la vida de otras víctimas. Y es muy triste, Jorge Armando, pero este es un personaje ahorita específico detenido, pero hay muchísimos casos, por ejemplo, en el fútbol, donde muchos futbolistas famosos han sido denunciados, solo por mencionar uno en España, este jugador Alves, que ya quedó libre después de un largo proceso judicial, porque el Poder Judicial de España, que se supone tendría que ser bastante avanzado, terminó liberándolo de responsabilidad, argumentando estos temas de consentimiento sí, consentimiento no, que si la víctima se pudo haber negado o no. Este tipo de situaciones nos recuerdan que todavía el sistema de justicia es totalmente machista, es adultocéntrico y necesitamos estos espacios
esta tarea divulgativa que estás haciendo para explicarle al público, primero, que no es normal, no podríamos asumir que un hombre adulto tenga contacto de ningún tipo y mucho menos sexual con una adolescente que está apenas construyendo su forma de ver el mundo, su cerebro no está plenamente desarrollado, no significa que sean tontos, significa que no tienen dimensión de las acciones y sobre todo frente a una presión adulta. Ahora, en el caso de Alejandro N., entiendo que la investigación está a cargo de la Fiscalía de Jalisco, pero ¿podrían configurarse delitos federales? Es decir, que este caso también tenga una intervención de la PGR y, en su caso, organizaciones sociales como la que tú estás coordinando, ¿van a vigilar este proceso? Ya nos decías que aprendieron a este sujeto, pero lo dejaron libre en su momento. ¿Qué tendría que pasar para que pues sí, reciba un castigo y en su caso, pues rinda cuentas, que no otra vez esto quede nada más en una anécdota de este sujeto, que sería capaz hasta de publicitar esta anécdota, ¿no? Como otra de sus hazañas, entre comillas. ¿Qué van a hacer ustedes como organización social? ¿Qué están haciendo otras? Y, bueno, insistir si esto podría configurar también un delito federal. Sí, sin duda, y esto es muy importante, Jorge Armando. Ojalá en la Fiscalía General de la República nos escuchen, te escuchen y puedan tomar acción de oficio. Hay varios delitos que se pueden configurar. Recordemos que el delito de trata, sobre el cual ahorita se está investigando, puede tener también una implicación federal, pero particularmente porque se han estado usando y se siguen usando plataformas digitales, que además, recordemos, hay un debate nacional ahora en el Poder Legislativo sobre ello, y que tenemos sí que dialogar, no en contra de los derechos humanos, de la libertad de expresión y demás, pero sí para la protección. Y esto tiene que ser un equilibrio entre cómo garantizamos derechos y cómo protegemos, en este caso, a niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, nosotros estamos insistiendo con la Fiscalía a que cuide el enfoque. No se puede usar de ninguna manera que existía una relación sentimental. No, los delitos son delitos y no, porque hablar de que la Fiscalía misma esté señalando que había una relación sentimental es justificar la agresión sexual y mostrar nuevamente que dentro de la Fiscalía sigue siendo una mirada machista, patriarcal, que está dispensando este perpetrador, este agresor. Segundo, ya tomamos contacto también con el CIPINA de Jalisco, que sería el mecanismo de coordinación de la política pública en el estado de Jalisco, con gente brillante como la doctora Thais Loera, que ya están articulándose para poder explicar mejor a los funcionarios, a los medios de comunicación locales, de cómo acompañar este tema y, por supuesto, en lo que les compete, ser un respaldo para la acción de la Fiscalía. Y, por supuesto, nosotros pensamos que este caso, en términos de narrativa pública, tiene que tener varias cosas. No usar ningún tipo de adjetivo que exalte o convierta en víctima a este personaje. Recordar que estamos hablando de delitos que están en los tipos penales, tanto local como federal. Y por último, insistir en que no podemos normalizar de ninguna forma el abuso sexual en una relación de poder desigual. Un hombre adulto, insisto, con dinero, con poder político, con fuerte presencia en redes sociales, frente a una adolescente o a varias adolescentes que no tienen la posibilidad de protegerse frente a este perpetrador y depredador, como hemos estado comentando, porque son muchas víctimas y ojalá las familias y las propias víctimas puedan acercarse a las autoridades del Estado de Jalisco o de sus entidades federativas para que se pueda integrar una carpeta de investigación más amplia. Pues reitero mi felicitación a tu labor incansable, Juan Martín. Estamos en comunicación con el espacio abierto. Muchas gracias por la entrevista. Aprendimos mucho. Gracias, muy buen día, hasta luego. Muy buen día.